vamos a hablar de conflicto y negociación, vamos a hablar de las diferencias entre competir o colaborar. Luego tocaremos un modelo que se llama el modelo dual de preocupaciones para manejo de conflictos, para dar un poco esa parte teórica que también es bastante útil. Vamos a dar algunos tips o recomendaciones sobre cómo ser un buen negociador y procederemos luego con nuestra invitada, que es una profesora del área académica de acceso a mercados. Y luego vamos a concluir y a ir al espacio de preguntas. Así que vamos a dar inicio a esta charla. Para quienes acaban de llegar a la grabación, esta es la charla Cómo ser un buen negociador. Como les digo, mi nombre es Santiago Castillo Trujillo, profesor de Teoría de la Negociación del área de Integración Económica de Acceso a Mercados de la Universidad EAFIT, obviamente del Departamento de Negocios Internacionales. Bueno, entonces para iniciar con un poco de contexto, esto es una charla de estudiantes de noveno, décimo y 11 de colegios con interés en los negocios internacionales y durante esta charla vamos a hacer algo así como una introducción pequeña pero precisa sobre conceptos importantes en lo que es la negociación. Obviamente esto es una parte muy importante y trascendental en los negocios internacionales porque su mismo nombre lo dice, digamos el título de negociador internacional y el nombre de negocios internacionales implica que la persona debe saber negociar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y antes de empezar también les pido el favor de que en el espacio de preguntas y respuestas nos escriban cuáles son los intereses, las preocupaciones y expectativas que tienen para estudiar negocios internacionales. Luego también de las últimas 3 charlas que han tenido durante esta semana y quisiéramos tener un poco de input sobre qué es lo que están pensando, qué es lo que les gusta, qué les preocupa, qué les disgusta, para saber un poco más del perfil y de lo que están en este momento buscando ustedes como prospectos negociadores internacionales posiblemente. Así que, habiendo explicado el contexto de la charla, me presentaré. Yo soy el profesor Santiago Castillo Trujillo, soy negociador internacional de la Universidad de AFIT, con énfasis en negociación internacional e intercultural. También soy Bachelor in European Management, en español sería profesional en Administración Europea de la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Esto es un doble título que obtuve con el título de negociador internacional en EAFIT. Luego hice un Master of International Business o maestría en negocios internacionales, el famoso MIB de la Universidad de AFIT. Y en el marco del MIB de la Universidad de AFIT también hice unos estudios de verano en un programa de hacer negocios en la Unión Europea de la Universidad Handelshochschule Leipzig, que queda en Alemania. En cuanto a mi experiencia profesional, hice una pasantía en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. También luego fui Customer Success Manager en una empresa franco-colombiana de gestión de eventos que se llama Eventia. Y actualmente soy el director de BSIS Colombia, en donde nos dedicamos a hacer, digámoslo así, un seguimiento y un acompañamiento y una facilitación de negocios, principalmente empresas extranjeras que quieren y buscan invertir en Colombia. Aunque también hacemos asesorías a empresas locales que buscan invertir y exportar en el exterior, pero digamos que nuestro enfoque ha sido principalmente las empresas extranjeras que están llegando aquí. Finalmente, también soy fundador de una plataforma de inteligencia artificial de derecho que se llama Experticia, que pronto saldrá al público y de la cual también estamos muy orgullosos. Bueno, habiéndome presentado, creo que hay una introducción que me parece muy válida y muy importante, y es que en muchas ocasiones tenemos
a veces esa concepción de escuchar la palabra negocios y de asociarlo con el que tiene un negocio, o de escuchar la palabra negocios internacionales y pensar un poco en el concepto de negociante. Entonces, me parece importante hacer esta aclaración de entrada porque es diferente un negociante, como lo pueden ver aquí en la imagen izquierda, que digamos es una persona que sí utiliza en algunos casos técnicas de negociación, de una negociación que se llama negociación distributiva, que es básicamente lo que en inglés se llama bargaining, o el recateo. Básicamente cuando uno dice cuánto vale 10.000, le doy 2.000, entonces él le baja 8.000 y yo le bajo 4.000. Eso, digamos, es un formato de negociación un poco antiguo, pero que todavía es pues muy utilizado en las ventas informales y en las ventas, digamos, ambulantes o de calle o en el hueco o en lugares en donde se producen este tipo de ventas, que obviamente es algo muy respetable. Ese es el negociante. Pero digamos que el negociador es un perfil mucho más avanzado, porque el negociador no solo se trata de ese tipo de negociación, sino que entiende todo el contexto de las negociaciones, entiende todo lo que conlleva una negociación, sabe analizar una negociación de manera profunda. Y el negociador es una persona que es capaz de organizar estrategias precisamente de negociación para optimizar los resultados de corporaciones, de gobiernos, personales, de terceros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos crear una diferencia. El negociante sí usa negociación, pero es un estilo de negociación muy básico. En cambio, el negociador utiliza estilos de negociación avanzados y es una persona con capacidades analíticas para diferenciar entre situaciones y ser más efectivo en las negociaciones. Entonces, por ejemplo, un espacio de negociación que hoy más que nunca se vuelve importantísimo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de coyuntura, en estos tiempos donde digamos que esa integración a nivel internacional se puede ver un poco amenazada, como ya lo habrán visto en otras charlas anteriores. Uno de los organismos llamados a generar que estas negociaciones prosperen y que se pueda generar valor agregado para todas las partes, en este caso para todos los gobiernos, es un organismo como las Naciones Unidas. Y si ustedes ven aquí señalándoles en este espacio en la izquierda del panel, aquí podrán ver a una persona que están viendo aquí también en cámara. Esto es un salón de conferencias de las Naciones Unidas, como pueden ver aquí está Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, una reunión de países hablando de la equidad de género con el señor secretario general y la embajadora María Emma Mejía, que terminó su mandato hace unos 2 años, me parece, un año largo. Y como pueden ver aquí, este es el secretario general, una persona también llamada a ser un líder mundial muy importante, la embajadora María Emma Mejía, que era la embajadora de Colombia ante la ONU, y por aquí atrás estoy yo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que la negociación puede llegar a este tipo de niveles muy altos, de nivel diplomático, de nivel internacional, de nivel digamos, muy relevante para la política internacional y para los negocios que se hacen a nivel mundial y para los acuerdos que se conllevan a nivel mundial. Y son estos negociadores que son personas que saben sobre negociación y personas que saben analizar situaciones de una manera exitosa. Las personas que finalizan, digamos, haciendo parte de este tipo de procesos de negociación que obviamente son muy importantes. Acá me veo un poco más joven que hoy en día, pero bueno, ahí estamos. Entonces, habiendo introducido esa parte, me parece bueno ir a tocar algunos temas que pueden llamar la atención y algunas definiciones que son principales para el tema de la negociación. Entonces, una de ellas es el conflicto. El conflicto es la diferencia percibida de intereses.
la creencia de que las aspiraciones entre las partes, sean dos o más, en caso de negociación multilateral, es incompatible. Esta definición de por sí no nos está diciendo que el conflicto sea algo malo. Acá viene la pregunta, ¿es el conflicto necesariamente destructivo? Porque nosotros muchas veces analizamos el conflicto y tenemos el conflicto en situaciones donde se habla de conflicto armado y demás, donde pensamos que el conflicto necesariamente es algo negativo. Y la pregunta es, ¿el conflicto puede tener unos matices positivos, por ejemplo? Y la pregunta esto es, sí, el conflicto puede mostrar que hay falencias en sistemas, el conflicto puede ayudar a que las personas eh, trabajen, digamos, de una buena manera y esto nos puede generar, obviamente, unos mejores resultados. Un segundo aquí que estoy organizando nuevamente la pantalla. Listo, muchas gracias a Santiago. Bueno, no sé si estaban viendo la pantalla anteriormente. Si es así. Santi. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí regresando a la diapositiva. Segundito. Estábamos hablando sobre conflicto mientras el computador vuelve a pensar. Estamos hablando sobre conflicto y el tema es que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo negativo para una sociedad y no necesariamente el conflicto implica algo negativo para nosotros. El conflicto puede ser constructivo siempre y cuando se utilice de una buena manera la negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación es la comunicación recíproca diseñada para alcanzar un acuerdo en donde ambas partes tienen intereses compartidos y opuestos. Entonces, cuando se habla de comunicación recíproca, se trata de que haya dos partes que estén comunicándose entre sí. Diseñada para alcanzar un acuerdo porque finalmente el fin de una negociación es que haya un acuerdo, es que haya una solución. De lo contrario, no es una negociación, es solo un conflicto que está escalando. Y en donde ambas partes tienen intereses compartidos, que evidentemente siempre los habrá, intereses opuestos, y estas partes usualmente tienen esta negociación debido precisamente a esta diferencia percibida de intereses, por lo que se genera el conflicto. Entonces, es un poco desglosar esta definición para entender de qué se trata. Entonces, en cortas palabras, el conflicto es una diferencia percibida de intereses, la negociación es una comunicación diseñada para alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Ahora, hay otra definición que es un poco más romántica y más bonita que la dan Urey y Fisher, que son autores norteamericanos, en donde dicen la negociación es un hecho de la vida. ¿Por qué dicen eso ellos? Pues porque nosotros, así queramos o no, siempre vamos a estar negociando. Muchas veces, inclusive, a pesar de que se habla de ambas partes, negociamos con nosotros mismos. Uy, hoy voy a hacer ejercicio, pero luego me voy a comer un postre. Ahí prácticamente estoy poniendo dos intereses entre sí. Obviamente negociamos con nuestros padres. Mi papá está bravo, mi mamá está brava, mis abuelos. Negociamos con los profesores, negociamos con las personas en la calle. Esto es desde el punto más básico. Y obviamente de ahí hacia lo de más alto nivel, pues la negociación siempre es parte de la vida. Entonces es importante que se entienda también que la negociación no es solo unos eventos que de vez en cuando suceden en la vida, sino que nosotros a diario estamos negociando. Y si aprendemos a negociar mejor, pues aprendemos a tener una vida un poco más cómoda en cuanto a la negociación. También es uno de los objetivos que se tiene al aprender este tipo eh, de, de temas. Bueno, y ellos vienen del programa de negociación de Harvard. Nosotros aquí en la universidad utilizamos muchísimo todo el material de Harvard, casos de estudios de Harvard, inclusive hay modelos de Naciones Unidas de Harvard, hay, digamos, una influencia muy grande de lo que se publica desde Harvard, que es
un think tank que es digamos, un centro de pensamiento muy fuerte en negociación, tanto desde la escuela de leyes como desde la escuela de negocios. Entonces, ahora, habiendo definido el conflicto y habiendo definido la negociación, les voy a proponer un ejercicio. Pensemos en algo que se llama el cuento de la naranja, en inglés The Orange Quarrel. El cuento es muy simple. Digamos, pongamos que, no importan los nombres, pero pongamos que se llaman Juana y José, dos hermanos pequeños de unos 8 años, que es la edad en donde los niños más conflictivos son. Ellos necesitan una naranja y solamente hay una en casa. Entonces ellos están en conflicto, están peleando por la naranja. Dámela tú, no, dámela a mí, no, yo la quiero, yo la quiero. Y le piden a su madre que tome una decisión para resolver este conflicto. ¿Qué hacer en ese caso? Pueden también poner de una vez en el chat o en preguntas y respuestas, ideas de pronto que tengan, a ver si alguno tiene una idea interesante. O lo primero que se les venga a la cabeza. Miremos a ver. Bueno, sí, por acá tengo un comentario de Valentino. Dice, cortarla en dos partes. Claro, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Alguna otra idea? Muy bien, Valentino. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Viviana dice, compartirla. Pero ¿cómo la pueden compartir, Viviana? Laura Valencia dice, partir la naranja a la mitad. La misma idea de Valentino. Bueno, Andrés tiene una idea muy interesante. Hay un personaje aquí en el chat llamado Andrés que dice preguntarle a cada uno lo que quiere de la naranja. Entonces ya vamos a ir ahí, pero gracias por su participación. ¿Qué pasa? Usualmente la madre o el padre o la persona que quiera resolver este tema va a hacer lo que muchos de ustedes dijeron, cortar la naranja en dos, media naranja para Juana y media naranja para José, todos felices. Ahí efectivamente se resuelve, porque es una forma, entre comillas, justa de resolverla. Cada uno queda con su mitad de la naranja y listo, ya quedan felices. Pero esa no es la respuesta correcta ni la que estoy buscando. Lo que se les debe preguntar a Juana y José es lo que sugiere nuestro compañero Andrés y lo que creo que acaban de sugerir algunas otras personas. Por ejemplo, Julián dice ver cuál de los dos necesita la naranja, pedirles razones. Está muy bien. No se trata de enfocarse en la posición. Aquí hay dos posiciones, los dos quieren la naranja. Entonces son dos posiciones que se chocan. Estamos hablando como si si cogiéramos una torta. La torta, lo que quieren es partirla a la mitad y quedar con la mitad y la mitad de esa torta. En este caso es de la naranja. Pero la respuesta no es cortarla en dos y entregársela a los niños a cada uno, porque ahí cada niño está recibiendo media naranja. Y resulta que en el fondo lo que hay que hacer es preguntarles, indagar cuáles son sus intereses. Y ahí nos vamos a dar cuenta que los intereses de Juana y de José son distintos. Resulta que Juana necesita la naranja que hay solo una, para hacer un postre, en donde solamente va a utilizar la capa de la naranja. En cambio, José quiere la naranja para comérsela. Y obviamente uno no se come, digamos, uno solo se come la pulpa. Uno no se come el resto de la naranja. Entonces, aquí que vemos que hay dos intereses que realmente no se chocan entre sí. Entonces, si yo la parto a la mitad y se las doy, Juana va a coger solo la cáscara, Juan se va a comer solo la pulpa y Juan va a botar la cáscara perdón, José va a botar la cáscara y Juana va a botar la pulpa. En cambio, si nosotros vemos cuáles son los intereses, en vez de enfocarnos en las posiciones, vamos a ver que lo que se puede hacer es pelar la naranja, darle la cáscara a Juana para que haga su postre y darle la pulpa a José para que se la. Entonces, aquí es donde viene el tema de cómo negociar, o sea, cómo ver las negociaciones. Resulta que, como pueden ver aquí en el gráfico, digamos, dibujaríamos una línea si la partimos en dos, en donde ellos quedan con la mitad. ¿Por qué? Porque
Solo va a usar la mitad de la pulpa y no va a quedar con la otra, y Juana solo va a usar la mitad de la cáscara y no va a quedar con la otra. En cambio, si le damos a Juana la cáscara y José se queda con la pulpa, los dos van a tener el 100% de lo que querían. José va a tener una naranja entera para comer y Juana va a tener toda la cáscara de una naranja para hacer su postre. Entonces, ahí es donde nosotros vemos cuál es la diferencia entre lo que les contaba de partir la torta y lo que luego se llama expandir la torta, que es utilizando los intereses llegar al 100% de satisfacción para cada uno y no al 50% de satisfacción. Y esa es la diferencia entre competir y cooperar. Cuando se compite muchas veces se termina ganando uno el 50% de la naranja, pero cuando se coopera se gana uno el 100%. ¿Por qué? Porque se gana uno los intereses de uno y no los pierde, no pierde, digamos, la mitad. Entonces, que partiendo la naranja la mitad era una solución. Pues sí, sí era una solución porque los niños se iban con media naranja y digamos que ahí se puede argumentar justicia y hasta ahí llegábamos. Pero era la mejor solución. No, no, porque yo podía darle la cáscara a Juana y darle la pulpa a José. Entonces ahora miremos el tema de competencia y colaboración. Cuando hablamos de competencia, la competencia se hace por posiciones. En cambio, la colaboración se hace por intereses. Entonces, no es, en la competencia es yo estoy a favor y yo estoy en desacuerdo. Y uno pone a dos personas a competir entre a favor y en desacuerdo, o de acuerdo y en desacuerdo, y no logra, difícilmente logrará un buen acuerdo. Cuando mucho logrará que se comprometan y lleguen a la mitad, pero no logrará optimizar ese acuerdo. En cambio, la colaboración se trata de los intereses. No es yo estoy a favor y yo estoy en contra, es a mí me gustaría esto, esto y esto, mis intereses están en estos puntos, ¿cuáles son los suyos? Y ahí podremos ver que hay unos intereses que se comparten sobre los cuales no hay que discutir y que hay otros que son opuestos sobre los cuales podemos mirar, podemos compensar y podemos ver de qué forma lo manejamos. De una manera en que los dos terminemos ganando, porque el objetivo de la colaboración es que los dos ganen. En cambio, el objetivo de la competencia es que uno gane y el otro pierda. Ese es el objetivo. Al final los dos pueden perder o los dos pueden ganar, pero siempre cuando uno compite está esperando uno ganar y el otro perder. En cambio, cuando uno colabora, uno está esperando que tanto uno como la otra parte ganen, que es lo que que es lo que nosotros queremos de todas las negociaciones en las que entramos, ¿no? Entonces, la competencia se trata de incrementar poder propio y de reducir el del otro, mientras que la colaboración se trata de incrementar el poder de ambos. La competencia es una imposición de soluciones de mi parte únicamente. Yo en competencia impongo lo que yo quiero. La colaboración, a diferencia de eso, es una creación de soluciones conjuntas. Tanto mi parte como la otra queremos crear unas soluciones que nos satisfagan a ambos. La competencia es sobre comunicación interrumpida. Entonces, muchas veces acabamos hablando encima del otro, acabamos escondiendo información y acabamos comunicándonos de una manera en donde no estamos ganando los intereses. En cambio, la colaboración es sobre una comunicación efectiva, porque cada uno está construyendo hacia un acuerdo final que sea beneficioso para todos. La competencia es sobre un desacuerdo y sobre críticas destructivas. Y muchas veces en competencia lo que se hace es criticar, por ejemplo, el producto del otro. Inclusive si nos vamos al recateo, muchas veces lo que se hace en competencia es decir, no, eso está muy caro, no, es que eso tan malo, tan caro. Y eso no es una buena estrategia. Siempre será mejor estrategia reconocer lo bueno. Decir, bueno, eso está bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Obviamente, cuando hablamos de este tema de regateo, pues el ambiente es de competencia. Pero si hablamos de un ambiente de colaboración, es donde queremos que haya un reconocimiento mutuo, donde haya mucho respeto y donde se le reconozca al otro lo bueno que tiene para poder avanzar. Finalmente, la competencia se trata usualmente de divisiones inequitativas. Y en competencia, una persona termina la negociación y dice si ganó o no,
porque lo sacó más barato de lo que pensaba o le sacó más plata a la otra persona de la que creía que le podía sacar. Y eso porque tiene que ser un resultado satisfactorio. En cambio, la colaboración es una coordinación de esfuerzos. Es una coordinación de esfuerzos en donde los dos están buscando optimizar sus intereses y los resultados que quieren. Entonces, inclusive ya para irnos un poco más a profundidad, habiendo entendido con este cuento de la naranja algunas preguntas, nos vamos al modelo dual de preocupaciones para manejo de conflicto. Por acá tengo una pregunta de Viviana que dice, pero ¿qué pasaría si ambos intereses entran en conflicto? Ahí es donde nosotros empezamos a utilizar la colaboración para buscar qué intereses que estén escondidos en el otro lado le convienen a la persona, a diferencia de los que le convienen a uno. Entonces es de tratar de buscar un tercer lado o otros intereses para empezar a hacer concesiones de algunos que yo tengo pero que no son prioritarios y otros que de pronto la otra persona tiene pero que no son prioritarios, donde yo puedo sacrificar ciertas cosas por el otro mientras la otra persona sacrifique ciertas por mí. Bueno, continuando aquí, entonces aquí ya por ejemplo nos vamos a un modelo muy interesante que se llama el modelo dual de preocupaciones para el manejo de conflicto. Este modelo tiene 4 categorías, las que ya vimos que es competencia y colaboración, que es donde la preocupación por mis resultados es mucha. Digamos que usualmente si uno está en un conflicto es por eso, pero también hay algunos conflictos que llegan a uno en donde la preocupación por los resultados de uno mismo es poca, en donde también hay otras 2 estrategias que uno puede utilizar, que son la evasión y la complacencia. Entonces, expliquemos un poco de esto. Aquí en la parte Y se habla de la preocupación por los resultados que uno tiene y en la parte X se habla de la preocupación de los resultados que uno, pues la preocupación que uno tiene por los resultados del otro. Entonces ustedes dirán, pero ¿cuándo tiene uno poca preocupación por los resultados de uno y mucha por los del otro? Por ejemplo, entre un padre y un hijo, el papá a lo mejor está más interesado en que el hijo aprenda a que él gane algo. Entonces, claro, hay muy poca por los resultados del mismo y hay mucha por los resultados del hijo, en donde se da la complacencia, que a veces es lo que pasa con los padres, no en un sentido negativo, sino que termina entonces apoyándose más al otro de lo que uno, pues, digamos, haría. Entonces, volviendo aquí al tema, vámonos de izquierda a derecha y abajo hacia arriba. Cuando hay poca preocupación por mis resultados y poca por los del otro, yo suelo evadir. Entonces, es una situación en donde yo evado el contacto con el otro. Cuando hay poca preocupación por mis resultados y mucha por el otro, entonces es de complacencia. Yo trato de darle a la persona porque me interesa mucho lo que suceda con ella. Cuando hay mucha preocupación por mis resultados y poca por el otro, ahí es donde se genera competencia. Por eso es que la competencia se genera en ambientes de transacciones de corto plazo, como el regateo, porque a mí no me importa tanto lo que el otro le pase y sí me importa mucho lo que yo gane, por ejemplo, en términos de precio. Y la cuarta es cuando hay mucha preocupación por uno mismo y mucha por el otro. Y ahí es donde se genera la colaboración. Y estas son, por ejemplo, las relaciones a largo plazo, en donde en vez de competir queremos colaborar para que los dos salgamos adelante. La colaboración tiende a ser más demorada en el proceso de negociación, pero optimiza los resultados de la negociación. Por eso, en general, cuando la preocupación por los resultados de uno mismo es mucha y del otro es mucha también, yo trato de colaborar para que los dos ganemos y que no haya una situación de gana-pierde, de pierde-gana o de pierde-pierde, sino que todos generemos una situación de gana-gana. Bueno. Y finalmente, algunos tips importantes, porque esta charla se llama ¿Cómo ser un buen negociador? Entonces, uno, ¿cómo se vuelve un buen negociador? En general, digamos, unos tips muy genéricos. Obviamente uno se puede ir muy a profundidad en cada uno. De hecho, cada uno tiende a hacer una clase entera, pero unos tips importantes para uno entender qué lo hace uno un mejor negociador o cómo ser un buen negociador. Primero, siempre analizar el contexto. Analizar el contexto es lo más importante para un negociador.
uno no puede tomar ninguna negociación fuera de contexto, porque de lo contrario se pierde en muchos temas, como saber cuáles son sus propios intereses y los del otro. Segundo, dentro de lo posible, priorizar el colaborar sobre el competir. Cuando yo priorizo el colaborar, estoy generando acciones de más valor que cuando compito. Tercero, prepararme para negociar. La preparación no es todo en negociación y en las clases de negociación lo que aprendemos es a prepararnos para una negociación. ¿Cómo se prepara uno? Entendiendo bien sus objetivos y los objetivos de la otra parte, a modo general. Cuarto, no pensar en las posiciones, pensar en los intereses, como lo que les conté de la naranja. Quinto, tener claros tus intereses, zonas de negociación y alternativas. ¿Qué quiero yo? ¿Dónde está mi zona de negociación? O sea, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a dar y hasta dónde? Y dónde yo ya no daría más. Y las alternativas, bueno, y si yo no creo una negociación, entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis alternativas? Y hay un concepto que se llama la mejor alternativa para una negociación acordada, que se llama BATNA en inglés, Best Alternative to a Negotiated Agreement, en donde básicamente estamos tomando nuestra mejor alternativa en caso de que no lleguemos a un acuerdo para saber dónde me puedo mover o hasta dónde llego en cuanto a lo que entrego en la negociación y cuándo es el momento de salirme de una negociación si la negociación no tiene sentido para mí. Otra recomendación es define tus tiempos y tu relación con la otra parte. Mi relación va a ser a largo plazo o a corto plazo. ¿Cuánto tiempo quiero invertir yo en esta negociación? La siguiente, determina estrategias, completamente fundamental. Y uno con base en este modelo dual de las preocupaciones puede empezar a determinar estrategias sobre de qué manera manejar la situación, sobre cómo es que voy a tratar la situación, de una forma de evasión, de una forma conflictiva, de una forma de colaboración, etc. Escucha activamente. Es distinto oír a escuchar. Hay que escuchar y entender lo que la otra persona dice. Y no solamente entender lo que dice verbalmente, también hay que identificar el lenguaje corporal. Si la persona está nerviosa, si está con movimientos de su cuerpo así, como el que estoy haciendo, que es donde está encerrado, que es donde está nervioso, que es donde está preocupado, o si la persona está abierta, está tranquila, está relajada en la negociación. Todo esto es muy importante para entender el otro partido. Comunícate asertivamente. Comunicarse asertivamente es comunicarse siendo respetuoso, manejando los tiempos, entendiendo la relación, las jerarquías. Es comunicarse de una manera que la otra persona se sienta bien, porque como uno quiere sentirse bien, es importante que la otra se sienta bien en un contexto de negociación. No te tomes nada personal. Muchas personas en las negociaciones tienden a hacer esto. Muchas negociaciones se van a lo personal. Cuando una negociación se va a lo personal, un negociador siempre debe aprender a hacer la poker face, la cara de póker, que es hacer como si nada. Sea porque le fue bien, sea porque le fue mal. Y obviamente cuando hay ataques personales, porque a veces la negociación termina en este tipo de ataques agresivos y personales, es no tomárselo personal, porque lo que estamos buscando es nuestros objetivos, tenemos un foco claro. Entonces, los conflictos personales no tienen pie en este tipo de situaciones. Y finalmente, debes optimizar tus recursos y los resultados para poder tener precisamente una mejor negociación. Todos estos son algunos tips, algunas recomendaciones para uno negociar, para uno entrar a una negociación, para uno tener la suficiente calma, la suficiente preparación y saber en qué se debe enfocar cuando llega el momento de sentarse a negociar lo que sea, a negociar una venta, a negociar un convenio, a negociar un acuerdo, que eso va desde el acuerdo que hacen ustedes con sus papás de la mesada hasta, como les digo, los acuerdos que se hacen en la ONU. En general, lo importante de la negociación es entender cómo se debe negociar y qué estrategias se deben utilizar, y ahí uno ya tiene mucho terreno ganado. Ya el resto es experiencia. Bueno, y hablando de experiencia, queremos ahora darle paso a nuestra invitada. Nuestra invitada, antes de que arranque, voy a presentarla, se llama Ángela María Vanegas.
Ella es profesora del curso de negociación internacional aquí en la universidad. Durante este semestre también ha dado teoría de la negociación y ha dado técnicas de negociación avanzadas. Pero inclusive por encima de este tema de la docencia, nos interesa mucho que vean también lo que ha hecho en el campo profesional, para que vean cuál puede ser un ejemplo de desarrollo profesional, aparte del mío en el campo de la negociación. Entonces, en la parte académica, Ángela es abogada de la Universidad del Rosario, es magíster en negocios internacionales de la Universidad de EAFIT y es estudiante del doctorado en administración de EAFIT. Igualmente en este momento, y ha trabajado en el Ministerio de Agricultura, en la Oficina de Asuntos Internacionales, en temas de tratados de comercio, como investigadora en el Observatorio de Negociación y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales. También es joven investigadora de conciencias y actualmente se desempeña como directora en el área de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Como pueden ver, con una fortaleza muy grande en el sector público y en los temas de acuerdos y de acuerdos comerciales y de asuntos internacionales. Así que sin más, le doy la palabra a Ángela. Adelante, cuéntanos un poco de tu experiencia. Gracias, Santi, por esa presentación tan completa. Hola chicos, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado tanto como yo esta presentación que nos trajo Santi el día de hoy. Eh, pues sin más, Santi ya me presentó. Mi nombre es Ángela Vanegas, tengo 26 años, soy profe de AFIT, estudio el doctorado en AFIT. Y en este momento, pues como Santi ya les dijo, estoy vinculada al Ministerio del Interior, soy la persona que coordina los asuntos internacionales de este ministerio. Em, Como el interés es entonces contarles un poco de mi experiencia en los asuntos internacionales, quiero contarles cómo llegué yo a los negocios internacionales y cómo es que esto me ha alimentado no solamente personalmente, sino también de manera profesional y en mi desarrollo académico. Em, Cuando terminé de estudiar Derecho en la Universidad del Rosario, sentía que algo me hacía falta, no me sentía satisfecha con la carrera. Eso no quiere decir que sea mala la universidad ni la carrera, por el contrario, son demasiado buenas, espectaculares. Pero sentía que me gustaban más los negocios. Pensé en estudiar un pregrado adicional en negocios, pero encontré en la Universidad de AFIT el MIB, el Master in International Business, y fue como esa posibilidad de acercarme al mundo de los negocios. Cuando me graduó de la maestría en negocios internacionales, se me abre la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura, precisamente porque mi tema de investigación y el tema que trabajé como tesis de grado fue efectivamente el del aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Yo llego al mundo del aprovechamiento de los acuerdos comerciales, digamos que por esta o empujada o motivada por este deseo de efectivamente contribuir en algo en la sociedad. Santi hizo muy bien una introducción de cómo llega uno a comprender los negocios de manera tan simple, pero que en realidad esto es un mundo entero. Y yo lo veo más y los invito pues a que de alguna manera incorporen esta perspectiva que yo tengo en su forma de entender los negocios y más los negocios internacionales, porque creo que una carrera como los negocios internacionales nos da la oportunidad de efectivamente intervenir en la sociedad, de ayudar a las personas, de crear ideas para satisfacer nuevas necesidades, de solucionar los problemas que viven muchas personas y que afectan efectivamente cómo estas personas viven a diario. Entonces, motivada por esto, dije, hombre, yo creo que en Colombia deberíamos hacer algo por promover que nuestra economía crezca, no solamente para garantizar un desarrollo económico donde las regiones y donde las empresas produzcan más y sean más competitivas, sino porque esto va de la mano con un mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo social de toda nuestra comunidad. Entonces, ese es mi motivo personal, lo que me llevó, lo que me atrajo de los negocios y más de la maestría en EAFIT. Eh, y eso me abrió también las puertas para llegar al Ministerio de Agricultura.
precisamente porque en el año 2017 el gobierno, a través de una ley, pues el Congreso de la República expidió una ley por medio de la cual obligaba a todas las entidades del Estado, al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Agricultura principalmente, al Ministerio de Ambiente también, a diseñar unos planes de aprovechamiento. Estos planes de aprovechamiento están basados en una lógica pues que muchos de ustedes les sonará en su cabeza, y es efectivamente con la globalización, con la liberalización del comercio, con la profundización de las relaciones económicas y la integración de los países en el mundo, pues Colombia ha abierto también sus puertas y ha desarrollado una política comercial que le ha permitido establecer unos lazos o unos compromisos internacionales con otros estados. En este momento Colombia tiene 16 tratados de libre comercio suscritos, 4 en negociación y 2 en proceso de ser ratificados. Y en ese sentido, entonces, los planes de aprovechamiento deberían servir como una estrategia diseñada por el Ministerio de Agricultura, en donde yo trabajaba, de manera conjunta, no solamente con el sector privado, sino también con la academia, con todos los actores interesados en ese proceso de aprovechamiento de los acuerdos, para que efectivamente nuestros productos llegaran a mercados internacionales, nuestras empresas crearan esas alianzas estratégicas con otros socios de otros mercados. Ese fue mi trabajo en el Ministerio de Agricultura. Trabajé allí durante un año. En un año construimos 4 planes de aprovechamiento. Los planes de aprovechamiento de Corea del Sur, que es el acuerdo más recientemente suscrito por Colombia, pues ratificado y que ha entrado en vigencia. El de Israel, que se encuentra aún en proceso de ser ratificado. El de los países EFTA, que ya tiene bastante tiempo y es muy poco conocido, muy poco implementado, y el de Estados Unidos. Esos fueron los 4 planes de aprovechamiento que elaboramos en el año 2018 en el Ministerio de Agricultura, y fue básicamente un proceso a través del cual el ministerio logró crear esas relaciones de sinergia, esas articulaciones positivas, esa revisión de cuáles son efectivamente los retos que tienen las empresas en Colombia y cuáles son las oportunidades que nuestros productos tienen en otros mercados. Eso, muchachos, es importantísimo, no solamente porque le permite a Colombia efectivamente cumplir con esos compromisos internacionales y hacer uso de esas herramientas o de esos desarrollos a los que ha llegado, sino porque esto también le permite a todas esas personas que están en nuestro país encontrar nuevas formas de generar ingresos, nuevas formas de pensar cómo y de qué manera puedo satisfacer yo distintas necesidades para mí, para mi comunidad, para en general todo el país. Un dato interesante, por si a alguien le llama la atención esta idea de los acuerdos comerciales, y es cómo nosotros llegamos a otros lugares del mundo, cómo establecemos estas relaciones con actores importantes en otros lugares del mundo. Pues es precisamente que este año se ha publicado un borrador de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales. Esta estrategia es desarrollada de manera conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y pretende precisamente eso, dar guías a las empresas, a las personas interesadas, a los emprendedores. Puede ser que muchos de ustedes tengan ideas espectaculares en su cabeza, pero probablemente los mercados o las comunidades en donde ustedes viven pues no representan unos mercados con oportunidades suficientes para que ustedes puedan desarrollarlas. Y aprender a indagar o generar esas posibilidades, identificar esos retos, identificar esas oportunidades, es precisamente una responsabilidad del Estado en cómo efectivamente crea, genera la información necesaria para que las personas que podrían llegar a hacer uso de estos acuerdos comerciales efectivamente lo hagan. Porque algo que es muy claro es que efectivamente el gobierno es quien suscribe y realiza las negociaciones, suscribe los acuerdos, pero pues esto no quiere decir que se olvide que efectivamente quienes van a implementar, quienes van a hacer uso de los acuerdos, pues es precisamente las empresas. De allí que sea muy importante
este ejercicio que desarrollamos en el año 2018 en el Ministerio de Agricultura, de acercarse al sector privado, de establecer estas relaciones de diálogo, de conversar con ellos, de saber qué necesitan, cómo se les puede ayudar y de entregarles mucha más información al respecto. Si alguno, chicos, tiene alguna duda o alguna pregunta o le interesa el tema en particular, siéntanse tranquilos de preguntar lo que quieran, que cuando Santi habilite el momento para las respuestas, pues entraremos en detalle allí. Ahora, eso fue como mi experiencia con respecto al tema específico de aprovechamiento de acuerdos comerciales, que es el que indago no solamente desde la academia, sino también el que abordo en la investigación y en las clases que doy en la Universidad EAFIT. Muy importante también, por otro lado, es que la maestría de negocios, acercarme a los negocios internacionales, me ha permitido no solamente desenvolverme en la planeación estratégica y en el desarrollo de políticas y planes para garantizar el acceso a otros mercados, sino que también esto, como le explicaba Santi, un negociador internacional, más allá de pensar en negocios, más allá de creer que se deben establecer vínculos en las empresas, ser competitivo, generar recursos, pues porque la generación de recursos sigue siendo importante, pero un negociador de por sí es una persona que tiene la capacidad de participar en muchos escenarios de la vida cotidiana y en muchos escenarios del orden público. Efectivamente, de esto me doy cuenta cuando llego al Ministerio del Interior, coordinando los asuntos internacionales. Cuando hablamos de la coordinación de los asuntos internacionales, pues uno pensaría que es únicamente relaciones diplomáticas. Efectivamente, sí hay un tema de relaciones diplomáticas, sí hay un componente de lo que mencionaba Santi, de cómo me comporto, cómo lo manejo, cómo entiendo las diferencias culturales. Pero más allá de eso, también hay un componente de cómo manejar esa imagen y esa necesidad, esa responsabilidad que tiene el gobierno para con sus comunidades. Temas muy importantes que se han tratado o que, con los cuales he llegado a tener relación en el ministerio es precisamente los asuntos indígenas, los de las comunidades más afectadas y como ustedes podrán ver en todas las redes sociales, los temas de líderes sociales. Estos temas denotan la importancia de los últimos tips que Santi nos daba al final de la presentación y es cómo actuar ante situaciones tan complejas con actores tan difíciles de manejar que efectivamente un negociador tiene que ser un estratega. Tiene que aprender a identificar las variables en los contextos, encontrar la información necesaria para que efectivamente tenga la capacidad de obtener los mejores resultados. Y no es obtener los mejores resultados para él, sino obtener los mejores resultados para la situación en general. Cómo se crea ese valor, cómo se expande ese pie, lo que les hablaba antes hace un momento, para que efectivamente de allí todos podamos sacar algún tipo de beneficio y algún tipo de satisfacción personal en eso. Experiencias particulares ya para terminar como de lo que hago en el Ministerio del Interior. Dos de las más importantes, negociaciones con comunidades indígenas sobre sus peticiones, sus solicitudes. Las comunidades indígenas son muy complejas, no porque sean pues malas o porque tengan algún inconveniente, sino porque ese choque entre lo que nosotros, como nosotros comprendemos nuestros sistemas y pues nuestro ordenamiento, nuestro funcionamiento normal, pues es un poco distinto a cómo ellos conciben absolutamente todo. Para mí, un árbol puede ser un árbol, para ellos un árbol puede ser la vida completa. Entonces, esas diferencias en las percepciones sobre los mismos temas crean complejidades que realmente uno tiene que sentarse a pensar cómo construye un fundamento, una base común para de allí en adelante empezar a dialogar y a establecer una comunicación mucho más asertiva con estas comunidades. Y un segundo escenario, pues que también me gustaría destacar, es que además de uno tener en esta oficina de derechos humanos en el Ministerio del Interior,
tener este acercamiento con las comunidades no solamente es importante en tanto el contexto nacional, sino que esto trasciende a lo internacional. Chicos, nosotros estamos siendo revisados todos los días de qué manera nosotros cumplimos o de qué manera les cumplimos a las comunidades siempre. Santi, yo creo que ya me pasé un poquito del tiempo. No sé, más bien si quieres les damos chance a los chicos para que hagan preguntas y cualquier caso, pues vuelvo nuevamente. Perfecto, Angie. De todas formas, muchísimas gracias por ilustrarnos tanto en todo lo que haces en tu día a día. Creo que es supremamente interesante, supremamente importante. Y bueno, Ángela y yo nos conocemos desde este proyecto del Observatorio de Negociación, desde que ella llegó a Medellín a hacer el MIB. Entonces, agradecerte mucho por la presencia y bueno, sí, creo que hay mucha claridad sobre, por ejemplo, una actividad que puede hacer un negociador internacional en el marco del Estado y del sector público. Vamos a unas conclusiones. Las conclusiones que podemos sacar de esta mini conferencia, que espero que haya sido ilustrativa para todos ustedes, es, primero, ya sabremos diferenciar entre un negociante y un negociador. Segundo, ya sabemos cuál es la definición del conflicto y de la negociación, una diferencia percibida de intereses y una comunicación con el objetivo de llegar a un acuerdo. Tercero, sabemos también cuál es la diferencia de colaborar y competir y lo ilustramos bastante con el ejemplo del cuento de la naranja. Cuarto, hemos visto cómo funciona el modelo dual de preocupaciones un poco por encima, pero digamos que entendemos a qué se refiere ese tema de mi preocupación y mi preocupación sobre los resultados de la otra persona y qué tipo de estrategias puedo utilizar dependiendo de si es alta o baja en ambos lados. Y finalmente, con Ángela también vimos lo que es el campo profesional en negociación y digamos un poco también desde lo que les puedo contar de mi experiencia profesional. Creo que todo esto queda claro. Ahora, este es el momento de hacer preguntas. Eh, Voy a activarles los micrófonos para quienes quieran hablar. También vamos a activar el chat y las preguntas y respuestas. Y bueno, muy bienvenidos a hacer todas las preguntas que tengan. Vamos a hacer aquí. Bueno. Santi, yo tengo unas preguntas acá en Questions and Answers. Dale, arranca. No sé quién pregunta, Laura Valencia, creo. ¿Un negociador de AFIT podría establecerse en un gobierno de un país exterior? Sí, Laura, yo creería que efectivamente es tan amplio el campo de acción de un negociador internacional que no solamente puede establecerse en representación del gobierno como un embajador, como un cónsul, pues, si se quisiera dedicar a la carrera diplomática, sino que también puede tener participación en mercados extranjeros o en países distintos a través, por ejemplo, de ProColombia, de sus oficinas que están ubicadas en otros lugares. El campo de acción es demasiado amplio y si lo que te interesa es efectivamente cómo funcionan las relaciones internacionales y de qué manera se pueden establecer, efectivamente sí tienes toda la razón, sí puede establecerse eh, en otros países. Y tengo otra, Santi, pero esta creo que me la hicieron por el chat privado. Me pregunta Laura también, ¿se ve mucho las palancas en el espacio político? O sea que Eh, Laura, la política sigue siendo política, aunque em, debo decir que en ambos ministerios no solamente hay un componente político, sino que también hay un componente de capacidades y de necesidades de las entidades. Em, Uno no puede decir que lo único que funciona en el gobierno es la palanca. Hay personas muy capaces, hay personas muy conocedoras de los temas que efectivamente llegan allí porque tienen la capacidad, tienen las habilidades y tienen el conocimiento para hacer lo que hacen. Entonces, no lo llamaría yo como una palanca, sino como un proceso selectivo de efectivamente capacidades
para pensar estratégicamente, porque no todas las personas, yo considero que una persona que sea negociadora tiene esa capacidad de diseño de estrategias que son muy requeridas en el espacio político. Bueno, por Esta sí creo que aquí, ya es para ti. ¿Qué tanta temática hay que estudiar en esta carrera? ¿Cuántas materias? ¿Qué materias hay en sí? sí, me parece que dices matemática, pero antes voy a resolver una del chat de Valentino Mayolica que dice si podría repetir mi formación académica. Aquí está en la pantalla. Yo soy negociador internacional de AFIT con énfasis en negociación internacional intercultural, profesional en Administración Europea de la Universidad de Estrasburgo, MIB de AFIT y tengo estudios en hacer negocios en la Unión Europea de HHL de Leipzig, que es la escuela de graduados de Leipzig. La de Estrasburgo es en Francia y la de Leipzig es en Alemania. Esa es mi preparación académica. Estos son los trabajos que he tenido pasados y actuales en Naciones Unidas, en Eventia y en mis emprendimientos que se llaman BSIS Colombia y Experticia. Y bueno, acá les mostré una imagen de mi pasantía en la ONU, que ya está que carga. Y la otra pregunta que nos hacen acerca de las matemáticas, la carrera sí tiene algunos componentes matemáticos, puntualmente tiene matemáticas uno y 2 que son como un cálculo diferencial e integral. Creo que la 3 también matemáticas 3 que es un cálculo también relacionado con el integral y matemáticas financieras. Sin embargo, no diría yo que son tan complicadas desde que uno las estudia, evidentemente, y desde que tenga una buena disciplina. Y también algo que incluye algo de matemáticas son materias como costos para la toma de decisiones y contabilidad, que si bien no son matemáticas como tales de números, digamos que esa habilidad numérica se valora. Pero obviamente eso también se puede ir consiguiendo con el tiempo. Bueno, por aquí ya le respondí a Valentino en cuanto a la formación. Eh, bueno, ¿alguna otra duda? No sé si tengas más por tu lado, Angie. No, Santi, aquí no veo más. Si alguno quiere hablar, hacer la pregunta, habla. ¿Aló? Hola, buenas Buenas, tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno, pues mi pregunta es, ¿cómo es la competencia y la cooperación entre las empresas colombianas y las empresas internacionales? ¿Cómo es la competencia y la cooperación en empresas colombianas e internacionales? Pues es una muy buena pregunta. Digamos que evidentemente las empresas por naturaleza en los mercados tienden a ser empresas que compiten, porque es que es la regla del capitalismo. Pero en muchos casos uno puede encontrar colaboración en todo lo que son alianzas estratégicas. La negociación es muy importante en temas, por ejemplo, de adquisiciones y de fusiones. Y un ejemplo, por ejemplo, en Colombia, si querés hacer un poco de estudio sobre ejemplos de colaboración en Colombia, creo que uno de los mejores ejemplos no está muy lejano de donde estamos, que es el grupo empresarial antioqueño, al cual pertenecen el Éxito, Sura, Argos, bueno, Bancolombia, muchas empresas, Nutresa, obviamente, muchas empresas regionalmente antioqueñas que tienen una colaboración muy fuerte, en donde hay unos porcentajes, en donde unas empresas son dueñas de otras en porcentajes y las otras de otras, y se han sabido agrupar de manera que se puedan fortalecer en los servicios que prestan y evitar que el capital extranjero, digamos, las compre y tener un avance regional fuerte. Creo que eso es una colaboración inmensa. Por ejemplo, en EAFIT tenemos el Centro de Grupo Argos o de Cementos Argos para la innovación, en donde se cooperan con la universidad y la empresa para generar proyectos de cementos, de nuevos cementos, de innovación.
cuando tengan la oportunidad de visitar el campus, si pueden quedar al lado del bloque de rectoría y es un ejemplo de cómo la colaboración, digamos, en distintos niveles es muy útil. Y a nivel internacional también existe, obviamente, muchos casos en los temas de fusiones y de alianzas estratégicas a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en donde evidentemente hay alianzas muy grandes. Por ejemplo, hay una muy famosa que había unos celulares que se llamaban Sony Ericsson. Sony era de Japón y Ericsson era de un país escandinavo, si no estoy mal, de Suecia. Y tuvieron este tipo de alianzas. Entonces, este tipo de alianzas son muy comunes. En el mundo de los negocios se vive tanto la competencia en el día a día como la cooperación en el día a día. Lo que pasa es que quienes saben cooperar muchas veces tienen grandes ventajas precisamente sobre las otras competencias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí va a hablar Juan Ya, qué Miguel. chévere. Muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Alguien más? Escucho un micrófono por aquí. No sé si es de Laura Valentina o de Kevin o de Viviana, que los tengo ahí prendidos los micrófonos. Y aquí una pregunta, ¿los negociadores que optan por una carrera diplomática se dedican exclusivamente a esto o pueden ejercer la negociación desde otros ámbitos de manera simultánea? No sé si te refieras, sí, la que lo pregunta, quien lo pregunta es Valentino Mayólica. No sé si te estás refiriendo a la carrera diplomática, que es un proceso jerarquizado que existe en Colombia, en donde por medio de concurso hay personas reunidas en esa carrera. Estas personas usualmente son personas que trabajan desde el mundo diplomático y desde las necesidades de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y tienen, pues, digamos que eventualmente pueden tener trabajos pues, complementarios como la docencia y demás, pero usualmente pues tienen una dedicación muy fuerte a esta parte por la carrera. Pero también existen obviamente personas que trabajan desde el punto, desde, digamos, trabajos diplomáticos durante un tiempo y en otros momentos pueden estar desarrollándose en las empresas o dentro de cualquier otro ámbito. E inclusive las personas de carrera diplomática, pues fuera de que es un tema de dedicación pues de un tiempo completo, pues sí pueden de todas formas operar otros tipos de negocios pequeños o de consultorías. Digamos pues que siempre que esto esté regulado y sea posible dentro de los lineamientos que ellos tienen. Obviamente también hay unos que terminan haciendo negociaciones en organismos internacionales como en la ONU, como en la OMC, como en la OEA y de este estilo. Bueno, María Fernanda Rocan nos pregunta qué tipos de especialización y maestría hay. Pues aquí bueno, básicamente uno siendo negociador internacional, pues puede especializarse en lo que quiera, como uno puede especializarse en general en la mayoría de carreras de este estilo. Eh, digamos que relacionados con el tema de negocios internacionales, obviamente está la especialización en gerencia de negocios internacionales en EAFIT y el MIB, que es la maestría en negocios internacionales en EAFIT, que son, digamos, los otros niveles de posgrado que se ofrecen desde el Departamento de Negocios Internacionales. Sin embargo, puede hacerlo en lo que quiera. Si a ti te gusta la innovación, si te gusta el mercadeo, si te gustan los proyectos, tienes obviamente una vez te gradúes la oportunidad de hacer cualquiera de estas especializaciones o maestría. Inclusive en la carrera te puedes ir por cualquier énfasis de administración como riesgos, como mercadeo, como internacionalización. Están los propios de aquí que son internacionalización de la empresa, comercio exterior, estudios internacionales o relaciones internacionales. Entonces, la misma carrera ofrece al final una forma de tener una pequeña especialización mediante el énfasis, pues de tener un énfasis y ya después uno tiene la libertad de escoger la especialización o maestría que le parezca que le complemente. Santi, tengo una pregunta por acá. Sí, esta es para ti, dale.
¿Cómo me ha servido tener estudios en Derecho para ejercer como negociador internacional? ¿Lo estudió antes o después de estudiar negocios? No, Camilo, mi pregrado es en Derecho y mi maestría es en negocios internacionales. Yo creo que son un muy buen complemento, pero te voy a ser sincero y creo que se encuentran en la formación de un ser pensante estratégico con capacidades y habilidades para reconocer complejidades de los entornos. En derecho uno aprende algo por el estilo, como para manejo de situaciones difíciles, porque pues un abogado no solamente debe saber cómo aplicar la ley, sino también cómo evitar que las personas lleguen a un litigio, sino tratar de resolverlas de manera previa, y eso efectivamente lo desarrolla a mucha mayor profundidad un negociador. Si bien en derecho nos daban como las bases de cómo podríamos llegar a tener métodos alternativos de resolución de conflictos, es un negociador específicamente o a través de la negociación es que efectivamente se comprenden esas complejidades y se llega más a profundidad. Creo que es un muy buen complemento, aunque sí debo reconocer que en la resolución de conflictos quien tiene más por delante es obviamente el negociador y no pues el abogado. Y yo creo que esta otra también, pues yo la voy a responder primero y después puedes complementar tú. Pregunta Laura Valencia, ¿qué tan afectados se han visto los acuerdos con otros países? Bueno, Laura, los acuerdos que ya están suscritos en principio no se ven afectados porque son acuerdos que ya existen. Lo que sí se puede ver afectado es la negociación de nuevos acuerdos, digamos, en cuanto a cualquier tipo de movimiento político que haya hacia el nacionalismo o hacia políticas un poco proteccionistas en los países que suelen suceder después de crisis económicas como la que se va a sufrir con el coronavirus. Sin embargo, en principio los que ya existen siguen existiendo y dentro de lo que sé, los que están en negociación se siguen negociando, aunque entonces aquí le doy la palabra a Ángela para que nos cuente si sabe un poco más del asunto. Santi, ¿quién preguntó? Que yo no veo aquí la pregunta. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Preguntó Laura Valencia y dice, ¿qué tan afectados se han visto los acuerdos con otros países? Listo. Laura, mira, más allá de la contingencia del coronavirus y la situación de emergencia, te voy a responder de la siguiente manera. Cuando uno habla de los acuerdos comerciales, uno debe identificar que cualquier acuerdo tiene tres etapas por lo menos. La primera es la de preparación para la negociación, la segunda es la de la negociación. Una vez realizada la negociación y firmado el acuerdo, pues hay una etapa de implementación. Estas etapas de implementación son las más complejas de realizar, porque una vez ha llegado uno a un acuerdo, empieza a ver cómo es que efectivamente en la realidad ese acuerdo no corresponde con lo que decía el papel, no corresponde con las proyecciones que se hicieron, y allí es donde comienzan a sufrir los negociadores y a padecer y a generar efectivamente. Digo sufrir y padecer en el buen sentido de la palabra, es decir, a pensar cómo voy a yo a solucionar estas complejidades de la realidad para efectivamente corresponder a lo que me he comprometido, lo que he negociado. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo de la pandemia, te quiero responder de la siguiente manera. Todo negociador, indistintamente de la etapa en la que se encuentra el proceso de negociación, sea el previo, el estado de negociación o la implementación de un acuerdo, debe efectivamente repensarse, y no solamente repensarse en el sentido de corresponder a estas nuevas realidades, a estos nuevos fenómenos, a las nuevas situaciones difíciles que nos enfrentamos a diario, sino también es cómo desde lo que ya existe, de lo que yo firmé, de lo que yo negocié, puedo entonces deducir nuevas oportunidades, y ese es el trabajo de un negociador, aprender a leer contextos para reconocer retos y oportunidades y de ahí seguir participando en ello. Es una constante porque como puedes ver, nuestra base como negociadores son las relaciones interpersonales, y a medida que las relaciones interpersonales van cambiando, van mutando, se van haciendo más complejas, van experimentando dificultades como la de la emergencia que vivimos en este momento, pues el negociador debe repensarse, recalcular, reposicionarse y empezar a actuar de manera acorde a esa realidad. Muy bien, bueno, antes de seguir con las preguntas y que algunas personas se puedan ir por la hora, sí me gustaría que en el chat o en las preguntas
mejor, digamos, hagámoslo en el chat y siguen haciendo las preguntas por el lado de preguntas y respuestas. Nos lo envían en el chat a los organizadores, que respondieran cuáles son sus intereses, preocupaciones y expectativas para estudiar negocios internacionales. Nos gustaría tener un poco de información de lo que ustedes piensan o creen. Pueden darle en el chat a enviar a presentador, organizador y presentador, o inclusive a todos los panelistas, y ahí se las vamos recibiendo. Y por preguntas y respuestas pueden seguir haciendo preguntas. Si tienen más preguntas, con mucho gusto se las respondemos. Angie, ¿tienes preguntas tú en tu Webex? No, Santi, sabes que en la pregunta de Laura no le concluí que qué tan afectados se han visto los acuerdos, no. Adelante. Finalmente, Laura, no creo que sea más que una afectación a los acuerdos, es una afectación a la integración económica. No es que uno u otro acuerdo se afecte, sino más bien la interdependencia que existe entre los mercados. Em, ante estas situaciones de emergencia, yo no creo que alguien esté considerando pues que un acuerdo se vaya a ver afectado, sino más bien de qué manera cooperamos para que efectivamente salgamos de esta. No, Santi, y más allá no tengo ninguna otra pregunta por acá. Bueno, yo tampoco tengo ninguna otra pregunta, entonces el que quiera preguntar tiene aquí un minutico más para hacer de pronto la últimas dos preguntas. Nuevamente les agradecemos si nos dan un poco de información de sus intereses, preocupaciones o expectativas. Y si no hay más preguntas, les agradecemos mucho. Quisiera saber si hay alguien que va a hacer pregunta oral, si está con el micrófono. Kevin, de pronto veo a un Kevin aquí. Veo a Kevin y a Laura con el micrófono. ¿Alguno va a hacer una pregunta? Bueno, pues en mi caso no, creo que ¿Perdón? pues en mi caso yo ya entendí todo, pues ya, no sé de pronto los Bueno, demás qué preguntas tengan. perfecto, Kevin, muchas gracias. Si puedes silenciar el Igualmente. micrófono para saber quiénes lo van a utilizar. ¿Alguien más quiere hacer una última pregunta o vamos cerrando? Bueno, no viendo más preguntas, miremos acá, acabamos de revisar. Bueno, Camilo dice, siempre he tenido la duda entre negocios y derecho, por eso me interesaba saber los estudios de Ángela. Ángela, te pregunta Camilo que si tienes alguna recomendación para tomar una decisión que él tiene. Camilo, muy difícil de manera pues a priori darte una respuesta a esta pregunta, más porque esto es una decisión de vida, ¿no? No es como voy a ir a comprarme una camisa blanca o una camisa amarilla. Em, yo siento que deberías indagar cuáles son tus habilidades y qué es lo que más te apasiona. Yo descubrí con derecho que a mí no me gusta el litigio. Pero descubrí también con negocios internacionales que me gustan las regulaciones y el derecho internacional. Entonces, yo te recomendaría que indagaras un poco más a profundidad los pensums de ambas carreras, de la de negocios internacionales y la de derecho, aunque te invito a que no descartes la posibilidad de hacer pues un doble pregrado, una doble carrera entre negocios y derecho. Creo que definitivamente, si yo hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese hecho, pero pues cuando ya me di cuenta de que existía esta carrera de negocios internacionales, ya me había graduado del pregrado y fue mucho más sabio hacer una maestría. Em, Te invito entonces a eso, a considerar las materias, depende de qué es lo que más te guste. Los negocios requieren habilidades mucho más complejas, por decirlo así, pero complejas no en el sentido de difíciles, sino de desarrollar eh, eh, capacidades de pensar, de transformar, de innovar, lo diría yo. Cuando hablamos del derecho, si bien tienes que pensar más allá, pues tienes no una limitante, pero sí un marco de referente que son las normas que te rigen o te guían tu actuación. En los negocios hay una mayor libertad, pero también en el derecho encuentras una cantidad de conocimiento maravilloso. Entonces, esa es mi invitación.
a que revises las temáticas, los temas, y si llegas a tener alguna duda, pues siempre hay la posibilidad de preguntar específicamente. Bueno, yo tengo aquí las últimas 3 preguntas que voy a responder. Hay 2 preguntas que voy a juntar. Hay una persona que pregunta qué también compagina el pregrado en negocios con un MBA y qué aplicaciones puede tener esta aplicación. Y Camila Uribe pregunta qué diferencia hay entre un administrador con énfasis en negocios internacionales y un negociador internacional. Entonces, y bueno, y Juliana pregunta cuál es la especialización más recomendada para hacer después del pregrado. Entonces voy a juntar todas estas 3 en el siguiente argumento. La carrera de negocios internacionales es para entender la administración y los negocios básicamente de afuera hacia adentro, o sea, de lo que yo puedo hacer, digamos, perdón, de adentro hacia afuera. Es mirando hacia afuera, mirando de qué forma yo puedo internacionalizar mi compañía, de qué forma yo puedo buscar alianzas, negociaciones, de qué forma puedo hacer esas relaciones públicas y esas ventas y esas exportaciones para poder llegar a otros mercados y llegar a otro tipo de acuerdos. La administración es un poco más hacia adentro, un poco más de afuera hacia adentro de la empresa, en donde es un poco más centrado en las áreas tradicionales de la empresa, como el mercadeo, como la gestión humana, como la contabilidad, en donde se enfoca, digamos, un poco más en mejorar las capacidades que tiene una empresa por dentro de ella misma. El negociador es un poco más hacia afuera, el administrador es un poco más hacia adentro de la organización. La especialización más recomendada depende mucho de lo que te guste, depende mucho de lo que te llame la atención. No hay una respuesta a eso si es proyectos o si es mercadeo, si es relaciones internacionales. Realmente eso depende de lo que te gusta, pero también a medida que uno va avanzando en la carrera, pues le van gustando más ciertas materias y ciertas áreas y se puede ir enfocando. Y la pregunta con el MBA, sí, también estudiar negocios internacionales y hacer un MBA tiene sentido, digamos, en ese mismo sentido que explico de cuando una persona quiere enfocarse en lo de la empresa hacia afuera, pero eventualmente quiere adquirir ciertas habilidades de gestión y de dirección que son un poco más hacia el interior y complementarlo, pues eso también se complementa. Y en cuanto a la pregunta de Ana Durango del uso de las matemáticas, bueno, pues es una materia que tiene estas matemáticas que te contaban, puedes revisar el pensum y ya depende de qué tan cómoda te sientas con ella y cómo las puedas trabajar. Yo creo que ahí tampoco es una respuesta de sí o no, yo creo que es de comodidad, creo que no es el punto más fuerte de la carrera en el sentido de que no es lo que más digamos, vas a estudiar durante la carrera, pero es importante tener ciertas habilidades numéricas. Y Julián Vega pregunta por un tema de dinero, ese se lo paso a Santiago, le puedes preguntar a Santiago que es el encargado de mercado institucional. Y bueno, yo creo que ya siendo así, nos hemos pasado un poco, un segundito, yo miro la última, Paula Saboya dice, o sea que con los conocimientos de negocios internacionales se podría crear una empresa, sí. Efectivamente, negocios internacionales también están en el emprendimiento, inclusive siempre podés terminar creando una empresa que tenga un enfoque internacional o que sea netamente de exportaciones o que tenga un modelo que se use internacionalmente y esa internacionalización te va a dar una mejor visión de cómo hacerlo. Ese tipo de habilidades van muy de la mano con negocios internacionales. Por ejemplo, yo he hecho eso y evidentemente me ha servido muchísimo mi formación e inclusive tanto en la maestría como en el pregrado. Yo vi muchos temas de emprendimiento e innovación y también hay un énfasis que es enfocado en emprendimiento e innovación. Entonces, indudablemente eso es uno de los temas que se pueden utilizar y yo mismo lo he hecho siendo negociador internacional.
Y finalmente, Camilo Uribe pregunta, ¿con negocios internacionales puedo administrar mi empresa? Sí, porque en la administración aprendes un poco más hacia adentro, pero en negocios internacionales de todas formas estás aprendiendo las bases de la administración, estás aprendiendo los fundamentos, estás aprendiendo de mercadeo, de gerencia de proyectos, de contabilidad, de finanzas. Entonces, yo creo que las bases son similares. El enfoque es un poco distinto, pero en cuanto a las bases, creo que te da lo suficiente como también para poder aprender a administrar y obviamente siempre vas a poder tener un poco el plus de la parte internacional, de querer internacionalizar la empresa, buscar dónde exportar, buscar nuevos mercados para ofrecer tus servicios o tus productos. Bueno, yo creo que pues son muchas preguntas muy interesantes. Espero que esta charla les haya ayudado a aclarar un poco más su mente, a entender también la importancia de esta área. Y bueno, les agradezco muchísimo por asistir. Le agradezco muchísimo a Ángela por estar aquí, que ha sido tan importante para nuestra comprensión del campo profesional y para estas preguntas. Y espero que tengan una feliz tarde. Ya saben que con Santiago Franco, que les puso el número aquí, se puede comunicar para cualquier otra duda y muy a la orden desde EAFIT para todo lo que ustedes necesiten. EAFIT es una gran universidad, una gran institución y pues si ustedes lo están pensando, creo que si tomaran la decisión sería una muy buena decisión. Puede haber otras buenas decisiones también, pero definitivamente si toman esta, pues es muy buena y muy útil. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Santi, gracias. Adelante, Angie. No, gracias, gracias. Muchas gracias a ti por la ilustración a los chicos, por la invitación. A todos los chicos, pues bienvenidos desde ya a AFIT, sea que lo decidan o no. Esta es una familia gigante que se extiende día a día y estamos muy felices de haber podido compartir con ustedes este ratico tan interesante. Bueno, cierro con el comentario aquí de Julián que dice muchas gracias, esta ha sido una charla increíble y me ha aportado mucho sobre el tema de negocios internacionales, pues es con todo el gusto Julián, esperamos que esto les guste, les apasione y como les digo, el cuerpo profesoral, la universidad y todos estamos a disposición de ustedes, sea que estudien negocios internacionales en EAFIT o no, pues siempre será un tema muy interesante y siempre podrán complementarse en EAFIT sobre el tema y obviamente si la escogen como carrera, pues será una muy buena decisión. Entonces, siendo así, les agradezco mucho a todos por su participación. Muchas gracias a Santiago por la organización y Ángela por asistir. Y con esto vamos por terminada la reunión. Una feliz tarde y nos vemos luego.